Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos, a ver si se agregan más compañeros. En el foro vi que nadie consultó nada, así que estoy muy contenta porque se supone que todos están entendiendo. Gracias a todos por saludar, así voy mirando los nombres. Porque explicás bien, por eso nadie te puso nada en el foro. Ay, gracias, Mónica, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí. Es una gran satisfacción escucharlo porque realmente en mi caso soy docente y amo la docencia y bueno, y nada, está bueno el mimo. Y más cuando es así medio frío por virtualidad, está bueno el reconocimiento. Gracias. Como les decía, está bueno que se logueen con el nombre porque me ha pasado que aparece Motorola, Samsung acá, no sé quién sos, Samsung SMA. Estaría bueno que pongan sus nombres así, también si tienen alguna duda, puedo mencionarlos. ¿No pudiste entrar al campus, Florencia? ¿Intentaste entrar con tu DNI y la clave que les dije el otro día, ahora la anoto acá? ¿Cómo? Buenas tardes. Esta es la contraseña. Es el campus de extensión. Si es una persona que está cursando carrera, es otro el campus, ¿eh? No sé si será por eso. Y si no, tenés que mandar un mail, UNAP 2022 o UNAP 2023. Acá aclaran de extensión. Florencia. Hola, profe. Yo sí pude entrar al campus. Es una compañera que no puede. Ah, bueno, comentale que es la extensión que acaban de escribir en el chat y que pruebe con esas dos claves. Debería de poder ingresar sin problema. ¿Ok? Bueno, pensé que iba a costar. Me alegro mucho. Bueno, gracias. Como les dije, yo mis clases las armo y es exactamente lo que doy. El material no difiere, no agrego. Obviamente, si ustedes tienen alguna consulta que esté dentro de los contenidos del curso sin excederse, porque bueno, esto es para principiantes, pueden hacerlo, como les dije siempre, en el foro. Ahí tienen el mail, si no pueden entrar, escriben a ese correo talleres@unap.edu.ar y ponen todos sus datos, ¿sí? Nombre completo, DNI, qué curso es el que tienen dificultades y bueno, y les van a contestar para ver cuál es el problema con el acceso. Bueno, les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a ver unos temas que son bastante amenos. Vamos a repasar un poco y ver algunos casos del tema de variaciones patrimoniales, las permutativas y modificativas. A ver, y vamos a ver un repaso también de lo que habíamos hablado de la ecuación dinámica, ¿sí? El lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad, en qué ubicación en las columnas cuando hacemos registraciones contables se coloca la información de acuerdo a si aumenta o disminuyen los saldos de esas operaciones, de esas cuentas, ¿sí? Vamos a empezar con este tema, que es el debe y el haber, que son estas famosas columnas que nosotros nombramos de esta manera. Y lo primero que les voy a comentar es que los elementos que componen la igualdad contable dinámica, ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profesora. Sí, Bien. sí. Perfecto. Que son los activos, los pasivos, el patrimonio neto y los dos resultados que podemos tener, que son negativos o positivos, ¿sí? Estos están sujetos a permanentes cambios, pueden aumentar, disminuir, y eso es como consecuencia de las operaciones que desarrolla la empresa en su actividad diaria, ¿sí? Estas operaciones, como yo les decía en las clases anteriores, pueden ser operaciones diarias o pueden ser operaciones, o sea, diarias u ordinarias, y operaciones extraordinarias.
¿sí? Y todas con una documentación respaldatoria, que es uno de los temas que vamos a ver hoy, documentos comerciales, se van a ir registrando, ¿sí? Y estos producen cambio en la composición del patrimonio de la empresa. Estos aumentos y disminuciones no se van a acumular en una sola suma algebraica, ¿sí? En una sola línea, sino que cada uno de los elementos se va a dividir en dos secciones, estas que hablábamos del debe y el haber, ¿sí? En una se van a anotar los aumentos y en la otra las disminuciones. Debe y haber. Tomando la igualdad que nosotros ya conocemos, tenemos de un lado, colocamos el activo más los resultados negativos, y del otro lado de la igualdad vamos a colocar los pasivos, el patrimonio neto y los resultados positivos. Los aumentos y las disminuciones, por convención, se anotan de la siguiente manera. Para los elementos que se encuentran del lado izquierdo del signo igual, sería activo y resultados negativos, los aumentos, cada vez que aumente, se van a anotar en el debe, o sea, del lado izquierdo. Y cuando disminuya el activo o los resultados negativos, los vamos a anotar en el haber. Al contrario de estos, los elementos que se encuentran a la derecha del signo igual, o sea, pasivo, patrimonio neto y resultados positivos, los aumentos los vamos a anotar en el haber, del lado derecho, y, como está en la igualdad, y las disminuciones en el debe. Las anotaciones que se hacen en el debe se denominan débitos. Y decimos que el elemento en el que se realiza se debita, ¿sí? Se debita caja, se debita mercaderías, ¿ok? Y las anotaciones que se hacen en el haber se denominan créditos, y decimos que el elemento en el que se realiza se acredita, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en el debe, se debitan, los débitos se debitan, y los créditos se acreditan. En la convención contable implica que cada vez que representamos una variación patrimonial, recuerden que puede ser de cualquier tipo, permutativa o modificativa, a través de la igualdad, a la izquierda del signo igual debemos anotar todos los movimientos que den lugar a débitos, ¿sí? Porque está en el debe. Y a la derecha todos los que den lugar a créditos, que sería el haber. De aquí podemos concluir que cualquiera sea el hecho económico que se analice, se va a verificar que el total de los débitos sea igual que el total de los créditos. ¿Por qué? Porque se tiene que dar esta igualdad que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, la sumatoria de lo que tenemos del lado del debe, en la registración, nos tiene que dar lo mismo con lo que colocamos del lado del haber, que son el lado derecho de la igualdad, ¿sí? Si observamos, dada la igualdad, a la derecha, patrimonio neto, pasivo y resultados positivos, vamos a encontrar los orígenes o las fuentes de los recursos a los que puede recurrir la empresa. Y a la izquierda, que es el activo y los resultados negativos, son los usos o aplicaciones que se le puede dar a los mismos. Entonces, para que se entienda esto que dije, hay dos preguntas que se contestan. Son, ¿de dónde puede obtener fondos la empresa? Ya lo vimos en la clase pasada. Teníamos el aporte de los propietarios, que es el patrimonio neto, a través del financiamiento de terceros, deuda con terceros, que son los pasivos, y también obteniendo resultados positivos, ganancias. Esos tres son los fondos de la empresa, se obtienen de esas fuentes, ¿sí? Aporte de los propietarios, cuando nos financian terceros, que puede ser un banco, un proveedor, si nos da a pagar una compra, y los resultados positivos de alguna operación que nos haya dado ganancia. ¿Y para qué se utilizan esos fondos, o para qué se puede utilizar esos fondos? Para adquirir la adquisición de activos y para afrontar los resultados negativos, ¿sí? Para pagar los resultados negativos, por ejemplo, un servicio. ¿Se entiende? Eso es la razón y la lógica de cada una de las partes que componen el patrimonio de la empresa. Esto es un breve resumen de lo que ya vimos, agregándole la dinámica de saber dónde ubicar cada componente para registrar una operación de acuerdo a lo que estemos contabilizando, ¿sí? Si es la adquisición de un activo, por ejemplo, vamos a hacer rápido, breve y sencillo, compramos mercadería, ¿sí? El ingreso de mercadería en efectivo, en este caso, el ingreso de la mercadería es un activo, la mercadería,
Y lo que entra a la empresa es mercadería y lo que se va, por decirlo de una manera, es caja, ¿sí? El dinero en efectivo. Estamos hablando de dos activos. Entonces, cuando el activo aumenta, lo ponemos en el debe. Entonces, mercaderías, su saldo, supongamos que sea adquisición por 1.000 pesos, lo vamos a colocar del lado izquierdo en el debe, mercaderías por 1.000, ¿sí? Vamos a abrir un Excel, así se los muestro. Y del lado derecho, que es lo que se va de la empresa, es el efectivo, porque se pagó en efectivo, sería caja y es otro activo. Y también sería por 1.000 pesos. Y lo ponemos del lado derecho. ¿Por qué? Porque el activo cuando aumenta lo ponemos en el debe, ¿sí? Que serían las mercaderías. Dijimos, acá vamos a poner las columnas, que es una es debe y la otra es haber. Acá vamos a poner, dijimos, 1.000 pesos. Si quieren le podemos agregar, a ver si me deja acá, porque tengo la... Ahí está. A ver si me deja, ahí está. Vamos a poner todo con signo pesos. Mercaderías ingresa, aumenta el activo, ¿sí? Es más activo. Y lo que se va de la empresa es caja, que vendría a ser el efectivo, y lo vamos a poner del lado del haber. También es activo, pero en este caso disminuye. Entonces, lo que decía el apunte era que cuando el activo, o sea, lo que está del lado izquierdo de la igualdad, vamos a ir al apunte nuevamente, esto, cuando aumentaba el activo, lo íbamos a poner en el debe. Acá tenemos mercaderías, ¿sí? Y cuando disminuía, lo poníamos en el haber. Y que el total de las columnas nos tenía que dar la igualdad, ¿ven? Si acá por error de tipeo, porque nosotros por lo general la contabilidad ya no se hace más en papel, se hace todo en sistemas, ponemos 100, acá va a dar un error, hay una diferencia entre el total del debe y el total del haber. Entonces estaría mal. ¿Se entiende? Esto tiene que ser una igualdad. ¿Por qué? Porque si no, no se respeta esto, ¿sí? La igualdad contable dinámica que nosotros ya conocemos. ¿Vamos bien? ¿Me escucho? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora lo que en el campus ya está el material, no sé si han tenido posibilidad de entrar. En el campus Sí, ya yo lo vi. está. Estos son los apuntes donde dice material de lectura. Tienen los apuntes de hoy. Este es el que ya vimos, el debe y el haber. Y ahora vamos a hacer, para ponerle un poco de dinámica y no perdernos en esto de el tipo de operaciones permutativas, variaciones patrimoniales, permutativas y modificativas, vamos a tratar de hacer la actividad de autoevaluación a nivel teórico, ¿sí? Acá dice actividad 1. Teniendo en cuenta que existe variación patrimonial solo cuando un hecho económico provoca cambios en el activo y o pasivo del patrimonio, realizar la siguiente actividad. Identificar cuáles de las siguientes situaciones vinculadas a una empresa constituyen variaciones patrimoniales, ¿sí? Acá no nos pide que indiquemos qué tipo de variación es la que se da, sino si existe o no variación patrimonial. Entonces, como venimos manejándonos, que me parece buenísimo que vayan participando en el chat, vamos a ir acá, en teoría lo que habría que contestar es la opción A, B, C, o sea, cuáles sí constituyen y poner la letra en la respuesta. Pero como lo vamos a hacer ahora en clase, vamos a ir uno por uno y vamos a ir debatiendo a ver qué les parece, si es o no constituye una variación patrimonial. El primer caso, el A, dice, compra de mercadería a un proveedor abonando en efectivo. ¿Constituye una variación patrimonial esa operación? El que quiere puede abrir el micrófono y participa. Ahí hay Sí, una porque compañera que dice que no.
Yo digo que Y- sí porque nuestro patrimonio, al comprar mercadería, sale dinero. Exacto. Lo que sucede acá es que cambia, ¿sí?, la composición del patrimonio neto de manera cualitativa, ¿sí? Quizás cuantitativa no, porque es el caso, por ejemplo, del que hicimos acá. Cuantitativa, entran entran mercaderías por 1000 y sale por 1000. Cuantitativamente no, pero cualitativamente sí. Es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? No genera resultados, no modifica, ¿sí?, el patrimonio neto, pero sí la composición. ¿Se entiende? Rosalía, si ahora quedó claro, es una composición que se modifica cualitativamente. ¿Sí? Continúo. Ventas a clientes en cuenta corriente. Para ustedes, ¿constituye una variación patrimonial? Bien, Rosalía, perfecto. No tengan miedo de escribir, ¿eh? Yo les pongo nombre porque los quiero identificar por una cuestión de que sepan que les estoy hablando a ustedes, pero participen y equivocarse es parte del aprendizaje y lo que haya que explicar más de una vez, lo hago, ¿eh? Así que esta operación, venta cliente en cuenta corriente, constituye una Sí, variación patrimonial. Claro que sí. porque entra Perfecto. dinero. Exacto, porque acá seguramente además hay una ganancia, ¿sí? Así que no dice los montos, ni de cuánto es el margen de ganancia, ni tenemos la información del precio del costo de la mercadería que vendimos, pero por diferencia nosotros obtenemos una ganancia. Así que si hay una ganancia, estamos hablando, aparte de que es una variación patrimonial, modificativa en este caso, ¿sí? Perfecto. Seguimos con la C. La C dice, el principal competidor abre una sucursal en la misma cuadra donde se ubica el local de venta de la empresa. ¿Esto constituye una variación patrimonial? No, No, no hay ninguna operación. Recuerden que aparte tenemos que tener comprobantes. Esto es información que sí es importante, por supuesto, para la empresa, para la toma de decisiones, pero no hacia los fines contables, ¿ok? Es sumamente necesario estar informado de todo, de lo que pasa en el país, de la competencia, del producto, depende de lo que vendemos, de la moda incluso, del público al cual está dirigido, pero solamente a los fines de toma de decisiones, pero no lo que estamos analizando, que es una variación patrimonial. Perfecto, se entiende entonces que no constituye variación patrimonial el C. Vamos al D. Un incendio destruye parcialmente mercaderías en el depósito de la empresa. sí, porque Sí, perdemos mercadería. exacto. Tenemos que hacer un control de stock y darlas de baja a esas mercaderías, ¿ok? No vamos a poderlas darla de baja como un asiento de una venta, porque no es que las mercaderías disminuyen porque se fueron de la empresa por una venta, sino que no existen más, entonces no las podemos seguir teniendo en nuestro patrimonio, ¿ok? Eso va a significar un resultado negativo, ¿sí? O sea, es un siniestro que hay que reconocerlo contablemente. ¿Cómo se reconoce? Se hace un inventario, un stock de lo que teníamos, por eso hay que hacer un stock permanente, un inventario permanente para saber qué mercaderías, con cuánto contamos. Recuerden que a veces, dependiendo de la empresa, tenemos 1.000.000 de artículos, ¿sí? Supónganse una empresa que es una librería, o sea, es sumamente importante tener un control de stock. ¿Para qué? Para que sepamos cuánto tenemos, para ir también ajustando los precios de venta de acuerdo a los costos de adquisición de cada uno de esos productos, que no necesariamente tienen que ser todos adquiridos en el mismo momento, ¿sí? Uno a veces tiene diferentes proveedores y supongamos que es un artículo, una librería que sabemos que, por ejemplo, a principio de año, en el mes de marzo, es una de las épocas que más ventas tienen, y bueno, siendo diciembre quizás encontramos que un proveedor nos ofrece algo de oferta en cantidad y los podemos adquirir. Entonces eso puede significar que la brecha de ganancia en el momento de la venta, que son 3 meses posteriores, sea mayor, ¿sí? Nosotros tenemos que tener
en cuenta todo y tener la información de los costos de adquisición de las mercaderías. Entonces, cuando las damos de baja, hay diferentes métodos también, ¿sí? En las ventas o en este caso de siniestro. Pero eso es un tema más complicado que no va dentro de lo que es este curso. Pero tenemos que saber la mercadería que vamos a dar de baja por el motivo que fuera, dar de baja me refiero a que ya no está más, por el motivo que fuese, saber a qué valor lo vamos a sacar de la contabilidad, ¿sí? Que tiene que ser a el valor, o puede ser el de adquisición, o se hace un promedio, ¿sí? O se hace al precio del último valor de adquisición. Hay diferentes formas. Pero bueno, como les decía, se lo adelanto como para que tengan esa información y que puedan entender un poco y agregarles un poquito de dinámica a las posibilidades de situaciones. Entonces se entendió que sí es una variación, ¿no es cierto? Esa es la conclusión, la D. E. El principal proveedor de la empresa decide el cierre de su negocio. No, No. porque queda en stand-by. Exacto. Ahora, si me dice que me agrega la información que ese proveedor que cierra nos exige el pago de una deuda que tenemos con él, ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer una registración contable de la cancelación de deuda, pero tenemos solamente esa información. Cierra, punto. Es un proveedor que cierra. Bueno, ¿es importante para la toma de decisiones? ¿Es importante para nosotros como empresa? Y sí, porque me está aclarando aparte que es el principal proveedor. O sea, sí. Estábamos trabajando en un 80% con la adquisición de nuestras mercaderías con ese proveedor, bueno, es importante ya empezar a movernos a ver quién va a reemplazar ese proveedor, si va a ser uno o varios, o vamos a dejar de vender ese producto porque ya no existe otro proveedor que nos dé el producto al costo que nosotros podemos solventar y a la calidad que nosotros queremos ofrecer de nuestros productos. ¿Se entiende? Pero con esa simple información no correspondería que constituye una variación patrimonial. Entonces no lo incluiríamos el E. Seguimos con el F. El F dice, el transcurso del tiempo va generando intereses sobre un préstamo obtenido que oportunamente deberá abonarse al banco. ¿Qué creen? Yo creo que sí, que es modificativa, porque se van generando intereses en nuestro capital. Los intereses nosotros los tenemos que ir devengando mes a mes, ¿sí? Si nosotros los abonamos, va a haber un desembolso, ¿sí? Entonces va a haber una operación donde dice que se paga, no sé, por lo general si es un préstamo bancario se debita de la cuenta, ¿sí? La cuenta que se utiliza, se utilizaría sería banco, pero sí es una variación patrimonial. ¿Ok? Los intereses sí, son una pérdida, pero el momento que se reconoce la pérdida es cuando se da de baja el pago, o sea, a través del pago del interés, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos cuando adquirimos un préstamo que vamos a tener intereses que nos cobran, ¿sí? Por lo general nadie nos da un préstamo sin tener un rédito a cambio, pero cuando nosotros desembolsamos y pagamos ese interés, ahí reconocemos la pérdida, a través de una cuenta que se llama intereses perdidos, ¿sí? O intereses devengados. Pero no es que aumentan o disminuyen el capital, que las variaciones aumentan o disminuyen el capital, ¿no? Las variaciones modificativas. Las modificativas, sí. Exactamente, ¿sí? Si hay un resultado, como acá plantea Zaira, que yo agarré y les comenté recién, que sería cuando pagamos ese interés, ahí reconocemos la pérdida, ¿sí? En este caso puede ser, por ejemplo, también, bueno, en este caso no, pero también puede ser alquileres perdidos, esas cosas, ¿no? Exacto. Claro. Mes a mes nosotros vamos a devengar, se llama devengar, el alquiler, ¿sí? Alquileres a pagar. Entonces, alquileres es la cuenta de resultado negativo, que la vamos a poner del lado izquierdo. ¿Se acuerdan que cuando aumentaba el activo o las pérdidas o los resultados negativos se ponían en la izquierda? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una variación patrimonial modificativa, ¿sí? Pero ahora estamos con el ejemplo de los intereses. Vamos a seguir así, no mezclamos los temas. Pero entonces sí generaría en este caso una variación patrimonial. ¿Se entiende? Vamos con el siguiente. G. El sector administrativo de la empresa le solicita al sector de compras la adquisición de papelería y útiles de escritorio.
Sí. Acá tenemos que tener una suma precaución en la lectura de lo que se está diciendo que pasó. Es un pedido. El sector administrativo le pide. No dice que... No lo hace. Exacto, Ahí ¿sí? está, claro. Eso es muy sutil, ¿ok? Claro, claro. Pero en la vida diaria esto sería un tema de una solicitud interna, ¿sí? A Es veces se como le que le llama pide un memo. presupuesto. Exacto, pero acá en realidad es un pedido, ¿sí? Hay un área que está necesitando algo, puede ser sistemas también, por ejemplo, que pide computadoras porque hubo incorporación de nuevos empleados, entonces necesitan darle notebooks y entonces hace la solicitud. Hasta tanto no haya un desembolso, una factura, un documento respaldatorio, no hay una registración, ¿sí? Sí tiene que haber una organización dentro de la misma empresa donde se proceda a los canales y al circuito correcto para que esa compra se haga efectiva, ¿sí? Recuerden que hasta incluso el pedido del presupuesto, lo vamos a ver ahora en documentos comerciales, no genera registración contable, ¿sí? Esto es una solicitud de un sector a otro, que hasta puede venir rechazada, supongamos, ¿sí? Dependiendo de las internas que pueda haber. Suele pasar a veces que algún área pide cosas de más que por una cuestión lógica del consumo del sector, no sé, resmas, decís, ¿cómo puede ser que consuman tantas resmas y no tienen prácticamente que imprimir papel? Supongamos, ¿entendés? Entonces puede ser que el área que recibe esa solicitud la rechace directamente por el total o menos, no, mira, le vamos a pedir resma, pero una caja nada más. ¿Sí? Y bueno, y ahí se harán, a veces hay reuniones, obviamente, de gerentes donde se exponen estas diferentes situaciones, ¿sí? Entonces queda claramente que no constituye una variación patrimonial la que vimos recién, la G, ¿sí? Vamos a la H. La H dice, materias primas existentes en los almacenes de la empresa son procesadas y transformadas en bienes terminados para la venta. A ver, vamos a pensar un poquito esto. A ver, vamos a pensarlo así. Este crea dudas, ¿por qué? Yo les voy a explicar. Sí genera una variación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos materia prima que ahora la vamos a transformar en mercaderías. Entonces, transformándolas con el capital humano, supongamos, o con una maquinaria, ya no son materia prima. Supongamos que, no sé, son cerraduras. ¿Sí? Compramos tornillo, compramos la base, lo que fuera. Entonces, lo que hacemos es reclasificar la cuenta, ¿sí? Vamos a pasar de materias primas, vamos a darlas de baja porque se usaron para realizar esa mercadería. ¿Se entiende? De acuerdo a la cantidad de materia prima y qué materia prima se utilizó, baja el stock o el inventario de materia prima y aumenta el stock de mercadería. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una variación patrimonial, pero es permutativa. No es modificativa, porque no tenemos un resultado. ¿Se entiende ahora? Se reclasifica. Esto es en el caso de una empresa productora o que fabrica, manufacturera. No hay una venta, pero sí hay un cambio de una reclasificación. Lo mismo nos va a pasar en algún momento con deudas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un deudor por venta, ¿sí? Que le vendimos y se comprometió a pagarnos, y después se volvió moroso porque nosotros lo intimamos para pagar y no lo hace. ¿Qué pasa? No hay un resultado, porque nosotros no vamos a cobrar esa deuda, pero la tenemos que reclasificar, porque no cumplió en el tiempo y forma con lo pactado, ¿sí? Por ejemplo, 30 días. ¿Ok? Luego, si no paga, tenemos deudores en gestión judicial, si van a juicio, y ya no son deudores morosos, ya pasan a juicio, entonces los vamos a reclasificar en deudores en gestión judicial. ¿Se entiende? Pero no hay resultados, pero nosotros lo tenemos que reclasificar para poder dar una lectura correcta de que esa deuda, que en realidad es un crédito para nosotros, ¿no? Pero la deuda de ese cliente ya no es una deuda común que tiene que cumplirse en el plazo establecido. Ya tiene mayor gravedad, por decir que no ha sido comprometida y cumplida en el tiempo y forma. ¿Ok? Sí,
la harina, cualquier empresa o emprendimiento que tenga materias primas y que con su transformación genere una mercadería con destino a la venta, Agustín. ¿Se entiende? Se llama reclasificaciones. Y en el caso específico de materias primas, directamente es otra cuenta, a lo mismo que dijimos los deudores. Son otras cuentas, que cuando veamos cuentas las cuentas yo cuando se las muestre y las veamos en clase, van a ver que tienen que, lo que está dentro de una cuenta tiene que cumplir con las mismas características, ¿sí? A ver, las características de una materia prima no es el destino a la venta, sin embargo las mercaderías sí o sí, para que algo esté registrado en la cuenta mercaderías, tiene que ser una mercadería destinada a la venta, ¿sí? Tiene que cumplir con ese requisito para que yo lo contabilice como cuenta mercadería, ¿ok? Entonces, en este caso, sí es una variación patrimonial. No tiene resultados, por eso no es modificativa. ¿Sí? Cambia la composición cualitativa del patrimonio. Vamos a seguir, si no hay ninguna duda, con el I. Se obtiene de una institución financiera un crédito a pagar con vencimiento a 180 días. La empresa firma un documento a favor de dicha entidad por el valor del préstamo que le otorgaron. ¿Qué les parece? ¿Constituye una variación patrimonial? Sí. ¿Cómo? Sí, porque hay que pagar. Exacto, claramente, ¿sí? Adquirimos una deuda, ¿sí? Y además entregamos un documento. O sea, ambas cosas tienen que estar en la registración contable. ¿Ok? Sigamos. J. Uno de los socios de la empresa vende su auto particular. No, ¿y el por qué? Que creo que lo dije como 28 veces. ¿Por qué no? Porque no pertenece a la empresa. Perfecto. Es un auto de uno de los socios. Muy bien. Seguimos. K. Un cliente cancela el saldo de su deuda en cuenta corriente. Sí, perfecto. En realidad, la venta ya está, o sea, el origen de esa deuda es una venta, eso sí, Karina, pero no es la registración de la venta en este momento, es la registración del cobro, lo que haríamos, ¿sí? Así que perfecto, es una variación patrimonial. Vamos al último, que dice, se emite un cheque de la cuenta corriente bancaria de la empresa para abonar la factura de consumo de energía eléctrica, o sea, la luz. ¿Es una variación patrimonial? Sí, y en este caso vamos a agregar que es modificativa, porque es un gasto, es un resultado negativo el pago del servicio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir con la actividad 2. A ver. En esta vamos a pensar un poquito más, porque sí, dice que hay que determinar qué tipo de variación patrimonial genera desde el punto de vista de los efectos sobre el patrimonio en su conjunto, cada uno de los hechos económicos que se detallan a continuación. Acá dice, un cliente deposita en nuestra cuenta corriente bancaria el monto que nos adeuda. Para ustedes, ¿qué tipo de variación patrimonial es? En este caso son todas variaciones patrimoniales, ¿sí? Ya tienen esa información. Ahora tenemos que ver si es permutativa o modificativa. Porque recuerden que para que sea modificativa tiene que haber un resultado. ¿Sí? Acá el resultado lo generó la venta, que la venta ya la reconocimos. Acá estamos haciendo el cobro. Por lo tanto, acá es permutativa. ¿Sí? Se da de baja la deuda al pasivo, porque el cliente ya no nos debe más, e ingresa dinero en el banco. ¿Se entiende? Es permutativa. No hay resultado, no hay cuentas de resultado. Los que dijeron modificativa, ¿tienen todavía dudas? O sea, la registración contable, vamos a ponerle valor a lo que hicimos. Esto es un cliente que la cuenta, para adelantar, bueno,
es indefectiblemente, tenemos que usar cuentas, si no yo les puedo poner clientes, pero me gustaría que ya sepan, la cuenta que podemos usar es deudores por ventas, ¿sí? Esta es una cuenta de pasivo. El pasivo acá, ¿qué? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, porque la deuda se cancela, ¿sí? Acá tenemos que seguir que esta es la línea del debe y esta del haber. Entonces, ¿qué es lo que ingresa al patrimonio? Ingresa banco, aumenta el banco porque es a través de un depósito, nos dijeron, ¿no? Como decía, deposita en nuestra cuenta corriente. Entonces lo que aumenta es la cuenta banco, vamos a poner, no sé, Nación, cuenta corriente, supongamos. Entonces, vamos a hacerlo para que sea otro monto, 2.500 pesos. Aumenta banco, ¿y qué disminuye? Que es activo, ¿sí? Por eso lo ponemos en el debe. Cuando aumenta, se coloca en el debe el activo. ¿Y qué es lo que se va? La deuda, no existe más de este cliente. ¿Se entiende? Y acá tenemos otra vez que cumplir la igualdad. El total del debe da lo mismo que el total del haber, ¿sí? No hay resultados, ¿ven que no hay resultados? Ingresa por un monto y sale por otro monto. Esto es permutativa. ¿Estamos? Es el cobro que estamos registrando. Implica que es a consecuencia de una venta. Eso sí es correcto, si lo razonaron de esa manera. Pero no estamos registrando la venta, estamos registrando el cobro. ¿Sí? Esta venta fue a plazo, con un compromiso de nuestro cliente en pagar en la fecha estipulada esa factura. ¿Sí? Vamos a ir otra vez al apunte. ¿Dónde está? Acá. ¿Seguimos? El B, se adquieren muebles de oficina y se adeuda el importe al proveedor. ¿Qué tipo de variación es? Modificativa. ¿Sabés En que me realidad, quedé con una duda del anterior? sí, ¿Viste donde vos ponés deudores por ventas? sí, ¿No es A positivo también? muy bien. Voy a saber si se dan cuenta. Muy bien. Positivo, Yo, la idea está muy bien. Yo deudores por ventas, ¿qué era antes? ¿Quién habló? Mónica. Mónica. ¿Qué era? ¿Un qué? ¿Un bien? ¿Un crédito? No, eran personas que nos debían dinero, ¿no es? Un crédito. Claro. Perfecto. Entonces, en este caso, es permutativa, pero las dos cuentas que utilizamos son de activo. Pero como disminuye, la ponemos en el haber. Muy Sí. bien. Yo lo iba a dejar para el final. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La palabra deudores presta confusión. Sí. ¿Sí? Cuando se usa. ¿Por qué? Porque acá lo que te está ayudando es que aparte te dice deudores por ventas. Cuando es por compras no usamos la cuenta de deudores, usamos proveedores, ¿sí? O Sí. acreedores varios. Entonces, yo lo quería dejar para el final para aclarar justamente esto y ver si alguno se daba cuenta. Entonces, muy bien, Mónica, ¿todos lo entendieron? Volvimos al anterior, ¿eh? ¿Todos Pero entendieron porque voy ahora? leyendo, ¿sabés por qué me pasó? Porque voy leyendo detalladamente, así como vos dijiste antes, tienen trampitas y voy leyendo, entra, yo tengo en el Exacto. bolsillo tanto, lo estoy vendiendo. Yo me imagino que Es yo que soy esa la es la empresa, idea de este ¿entendés? tipo de ejercicios, porque Claro. más sencillo sería que yo les exponga un asiento y directamente le diga, esto es una variación permutativa, pero la idea es que ustedes se coloquen en la situación de estar en la empresa con un papel de trabajo, con una factura, con algo, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, razonarlo desde lo más profundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en el día a día de una empresa. ¿Sí? No nos van a decir, hacé el asiento de que entró caja, no. Me van a dar una factura y yo voy a tener que leerla y Porque eso ver es si la como operación fue... si a nosotros nos dan un pagaré, como que Exacto. nosotros recibimos un pagaré. Cuando También es nosotros activo. recibimos un pagaré, es un Eh, compromiso de pago de ese cliente. Es documentos a cobrar y es activo, una cuenta del activo.
Exacto. Entonces, Claro. si nosotros lo cobramos, porque realmente este cliente nos paga, ahí también disminuye el activo, porque ese crédito deja de existir. ¿Por qué? Porque se reemplaza por el efectivo o por la transferencia que nos hicieron, Claro. que aumentó el banco, o quizás nos dan un cheque, nos bicicletea con otro tipo, pero bueno, tenemos que reemplazarlo, ya no es más un documento a cobrar. Ahí sería valores a depositar la cuenta, que ya cuando veamos cuentas lo vamos a ver, que también es un activo, ¿sí? Pero bueno, el tema es este. Ahí hay un aumento de un activo, porque me aumentó el banco, porque este cliente me pagó, y el crédito que yo tenía, ¿sí?, no existe más de este cliente, porque acuérdense que es una bolsa donde va a haber muchos deudores por venta. Tiene que cumplir las mismas características, que es cuando veamos cuentas, que tiene que ser y que tiene que pasar para que esa operación se use esa cuenta y no otra, ¿sí? Pero muy bien, Mónica, que te diste cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que puse, que el pasivo, ¿sí?, aumentaba y va el haber, estaba bien también por la lógica, porque va en el haber, pero no porque la cuenta es de un activo que disminuye en este caso, ¿sí? Ya no tengo más ese crédito. ¿Por qué? Porque Claro. el cliente me pagó, ¿sí? Se reemplaza Claro. un activo por otro activo. Y no hay variación modificativa, ¿sí? No hay resultado. ¿Seguimos? Gracias. ¿Seguimos, chicos? Seguimos, dale. Bueno. Era el... ¿Dónde está? Actividades. Sí. El C. Sí. Vuelve. El C. El C, ¿no, chicos? Me mareé. Sí, el C. Se cobra en Sí. efectivo el saldo adeudado por un cliente más intereses por mora. No, ¿no era el B? El B me parece que no Sí, hicimos. el B, porque es el El de que medio. hicimos era modificativo. El B, Después se hizo, pero como se volvió a la... sí, pero el B entonces- no es modificativo, no lo llegamos a analizar. Acá, ¿qué es lo que ingresa al patrimonio? Ustedes tienen que pensar de esta manera, que nunca se los dije. Cuando tienen una situación, tienen que pensar, ¿qué es lo que ingresa al patrimonio y qué es lo que se va del patrimonio? ¿Sí? Entonces, ¿qué ingresa en el patrimonio? Muebles de oficina. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que se va, o lo otro del otro lado de la igualdad que compensa acá? Te lo vamos a deber. Claro, una Tenemos deuda. una deuda, ¿sí? Entonces, ingresa un activo, que son los muebles de oficina, y se genera una deuda. Generar una deuda sería que aparece un pasivo, ¿sí? Una obligación. En este caso, son muebles de oficina. La cuenta que se utilizaría no sería proveedores, sino acreedores varios. ¿Se acuerdan que las deudas de compras, de adquisición de cualquier bien, si es destinado a la venta, se va a registrar con una cuenta que se llama mercaderías, ¿sí? Y si había una deuda relacionada con esa adquisición de mercaderías, utilizábamos la cuenta proveedores, pero si no, era destinado a la venta. ¿Se acuerdan el ejemplo de los aire acondicionados, que eran para instalar en un depósito o en las oficinas? Se utilizaba acreedores varios. Entonces, acá hay un resultado. Recuerden que para ser permutativa o modificativa teníamos que tener resultados positivos y negativos. ¿Hay un resultado? No. Positivo, Ingresa un ¿no? activo y nace un pasivo. Claro, claro. ¿Se entiende? Ingresa mueble de oficina. O sea, para que yo tenga que tener modificativa, yo tendría que tener acá en el asiento que yo voy a registrar una cuenta de resultado. O sea, tendríamos que tener resultado positivo o resultado negativo. Entonces, ese asiento sí sería una variación modificativa. Pero acá no hay resultados, es permutativa. Perfecto. ¿Entendieron entonces? Vamos al otro. A ver, se cobra en efectivo el saldo adeudado por un cliente más intereses por mora. O sea, este cliente nos debía y nosotros le cobramos un interés. ¿Qué les parece? ¿Qué es? ¿Una variación de qué tipo? ¿Modificativa? Exacto. Tenemos un resultado positivo por los intereses ganados. ¿Sí?
por haberle financiado, ¿sí? O haberles vendido en cuenta corriente a esos clientes, nosotros tuvimos una ganancia. Entonces ahí sí vamos a tener una variación patrimonial modificativa, ¿sí? Resultados positivos en este caso. ¿Que dónde los vamos a colocar? Los resultados positivos, cuando aumentaban, los poníamos en el haber, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? A ver cómo se cobró en efectivo. Vamos a poner, acá vamos a borrar esto porque no tenemos los dos resultados. Vamos a tener caja que ingresa, ¿no es cierto, chicos? Aumenta. ¿Qué ingresa al patrimonio? Caja. Supongamos 1.500. A positivo, exacto. ¿Y qué es lo que se va? Se va deudores por ventas también, ¿no es cierto? Claro. Pero evidentemente vamos a agregar la información que el interés que le cobramos fue de 500 pesos. ¿Se entiende? Y que la deuda, o sea, la deuda, sí, en realidad deudores por ventas, o la venta, había sido por 1.000. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos que dar de baja? ¿Qué es lo que no existe más? El crédito que teníamos con este cliente. ¿Sí? Deudores por ventas, se va. Se va, quiere decir que no existe más este deudor por venta. ¿Por cuánto? Por 1.000. Yo lo tengo que dar de baja por el valor que lo contabilicé. ¿Sí? ¿Esto qué es? Dijimos activo que disminuye. Y acá aparece intereses ganados. ¿Se entiende? ¿Qué es? Una cuenta de resultado positivo. ¿Por cuánto? Por 500. Positivo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si hacemos la verificación, tenemos la igualdad. Y es modificativa. Este resultado es lo que hace que la variación patrimonial sea modificativa y no permutativa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? Yo no puedo dar de baja la cuenta de deudores por ventas por 1.500. ¿Por qué? Porque el cliente no nos debía 1.500 por la venta. ¿Sí? La venta fue de 1.000. O sea, la deuda, la factura que hicimos nosotros por la venta fue por 1.000. Los 500 fueron por la financiación que nosotros le otorgamos. O sea que es un resultado positivo, un interés que ganamos por haber financiado esa venta. ¿Vamos bien? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos con los otros. Ya estamos casi una hora. C. D. Abonamos en efectivo la reparación de una máquina. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cuál es la duda? O capaz que ya está. ¿Cuál es la duda, Zaira? ¿Por qué van del lado del haber? Los 1.000 es información que yo adicioné porque los enunciados no tienen valores, chicos. Lo hice como un ejemplo. Por eso les dije, les agrego que la venta había sido por 1.000 y los intereses son 500. ¿Para qué? Para que veamos que en realidad nos dieron en efectivo 1.500 pesos, pero 1.000 son la cancelación de ese crédito, ¿sí? Y 500 es el resultado. Después, la otra consulta. Espérenme, que me voy, si no. Los resultados positivos van en el haber, por razón misma que van en el haber, que lo vimos en la igualdad, acá arriba. ¿Ven? Que cuando aumentan se ponen en el haber. ¿Sí? Los aumentos van en el haber. ¿Ven acá? ¿Me siguen en esto? Ahí creo que contesté. Después, espérenme. Los resultados positivos van en el haber. Como dice deuda con... ¿Cómo sé si la deuda la tiene mi empresa con el cliente o el cliente con mi empresa? No, es que es raro que la empresa tenga una deuda con el cliente. La deuda con el cliente que puede llegar a tener es no haber entregado la mercadería, que se registra como un anticipo de cliente. El cliente me dio dinero y yo, por ejemplo, para congelar precio, y yo tengo esa deuda con el cliente, pero ¿por qué?
porque el cliente me dio dinero, pero yo no le di nada todavía. Pero la cuenta que se utiliza es anticipo de cliente, ¿sí? No sé si contesté a el que está como A. Mónica ya está, de donde saqué los bill. Lo de los resultados es cuestión matemática y que se estudie, o sea, lo tienen que estudiar la ecuación dinámica, ¿sí? O sea, es estudiarlo que el activo y los resultados negativos cuando aumentan van en el debe, y los pasivos, patrimonio neto y resultados positivos cuando aumentan van en el haber, y cuando disminuyen van del lado contrario, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Dígame, sí. Genial. Bueno. Por eso este apunte que dice el debe y el haber, impriman y léanlo y practiquen esto de la igualdad, ¿sí? O sea, ustedes como ven acá, en los ejemplos que vimos, tenemos casos de, por ejemplo, las dos son de activo, ¿y por qué fue en el debe? Porque aumentó. ¿Por qué va en el haber acá el activo? Porque disminuyó, ¿sí? ¿Por qué el resultado positivo? Si yo el resultado positivo lo pongo acá en el debe, que me equivoqué, no me va a balancear la ecuación, ¿ven? Tengo 2000 y 1000. ¿Está? Ese es otro tipo de verificación. Y yo no puedo dar de baja la cuenta de deudores por venta por un valor distinto al que facturé. Yo facturé al cliente la venta a 1000 pesos. Yo no puedo poner 1500 acá, todo junto. Debo separar, porque una parte es un resultado positivo por haber pactado la venta de esa manera. Bueno, sigamos. Actividad práctica y... abonamos en efectivo la reparación de una máquina. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa cuando una máquina se rompe? Además que te querés pegar un tiro. Es modificativo. En realidad no es una obligación. Ojo, Karina. Es un resultado negativo. Pérdida, exacto. Pérdida. Traten de utilizar la palabra resultado negativo y resultado positivo. ¿Sí? Son sinónimos, pero bueno, contablemente está bueno reconocerlo como resultados. Todos son resultados, positivos o negativos, ¿sí? Podemos hablar de ganancia o pérdidas en el lunfardo, pero lo que corresponde contablemente es referirse a resultados positivos y negativos. Entonces, es claro que es modificativa, tengo un resultado negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a reconocer, es un hecho extraordinario, que yo no corresponde a la actividad normal de la empresa y que es un gasto que yo sí o sí tengo que reconocer que en realidad es un resultado negativo, o sea, no es una deuda generada por una compra de una mercadería o de una maquinaria, ¿sí? Es un resultado negativo, ¿sí? Pérdida, como ustedes lo llaman. Entonces es una variación patrimonial modificativa, ¿sí? ¿Varía el valor de la máquina? No, lo que va a ingresar es en el patrimonio el repuesto, o en realidad es un servicio, supongamos que reparación es un servicio, viene una persona, es una factura de un servicio que nos hace un tercero, ¿sí? O sea, el servicio de reparación de máquina a la forma de pago, ¿sí? Que dice acá efectivo. Entonces, ¿qué es lo que se va del patrimonio? Se va activo como caja, disminuye caja, ¿sí? Vamos a tener en este caso que del lado del debe, ¿se acuerdan que dijimos que los resultados negativos van en el debe? Entonces acá vamos a poner, supongamos, reparación de máquina, hay que ver en el plan de cuentas que se utiliza, pero supongamos que es esa la cuenta. Acá pongo un valor X, recuerden que los enunciados no tienen valores, vamos a poner 15.000 pesos. Eso es lo que me confundió antes, que los enunciados no tienen valor, y yo lo relacioné. Claro, porque bueno, yo depende de la dinámica y cómo va el curso, le agrego los números. Como yo veo que ustedes me siguen, quiero hacérselos lo más productivo posible y que se lleven la mayor información, por eso les agrego esto, ¿sí? Pero en realidad con la teoría debería de ser. Lo que pasa es que viéndolo con números y así en asientos, ustedes ya se van familiarizando con qué es contabilizar sin llegar a que sea el contenido de este curso, ¿sí? Es como adicional para ustedes y para que puedan ver por qué se ponen el debe y por qué se ponen el haber, si no es como si yo les hablara en chino, ¿ok?
Entonces aprovecho que ustedes van bien, que se los comunico, van muy bien, y les agrego esto, ¿sí? La reparación es un resultado negativo. La factura que nos hizo esta persona que nos vino a ofrecer este servicio de reparar la máquina fue por 15.000 pesos, y fue en efectivo. Entonces lo que va a disminuir es caja. Caja era una cuenta del activo. Y el activo cuando disminuía, ¿de qué lado lo poníamos? Del haber. Acá lo mismo, vamos a tener la igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿esta qué es? Modificativa. Hay un resultado negativo. ¿Se entiende? Siempre que la variación patrimonial aparezcan resultados de cualquiera de los dos tipos, positivos o negativos, es modificativa. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo es un montón. Y si lo están entendiendo, me encanta, genial. Así que siéntanse bien, que vamos muy bien. Seguimos. Actividad. Vamos, ya casi terminando. Se venden mercaderías a un precio superior al costo de las mismas. Se cobra en efectivo. ¿Qué significa esto, chicos? Que es una variación ¿de qué tipo? Modificativa, perfecto. ¿Por qué es importante que acá me aclare que es a un precio superior del costo? Porque a veces pasa con un producto que es de moda, supongamos, que a veces, o que está por vencer, supongamos un alimento perecedero, lo tenemos que vender al costo por lo menos para no tener pérdida, porque si no lo tenemos que vender por debajo del costo para no tener la pérdida total, ¿sí? De dar de baja esa mercadería porque ya no se la podemos vender a nadie. Entonces, incluso en una venta podemos tener resultados negativos si vendemos por debajo del costo. Si vendemos por al mismo monto del costo, no vamos a tener resultados, ¿sí? Se va a ir la mercadería, ¿sí? Y va a ingresar banco, caja, la forma de pago. Y si es por encima, va a haber un resultado positivo generado por la venta en sí y por la diferencia entre el precio de venta y el costo, ¿sí? Que el costo no necesariamente es solamente el costo de adquisición. Se tienen que sumar lo que se llaman costos fijos. Los costos fijos son indirectos, costos indirectos, por ejemplo, la luz, los empleados, los sueldos, todo eso de alguna manera tiene que estar incluido en el precio de venta, ¿sí? Entonces genera resultado positivo. Perfecto, ¿quedó claro? El asiento que tendríamos que hacer para hacerlo rapidito, acá tampoco tenemos valores, pero solamente les voy a decir que vamos a tener un resultado positivo, que lo vamos a poner en el haber, de este lado, y que, ¿cómo fue la venta? En efectivo, o sea, aumentaría caja, ¿sí? Que iría en el debe, más activo, y acá tendríamos un resultado positivo, ¿sí? Acá iría el valor y acá el otro valor, ¿sí? Y es modificativa, ¿se entiende? El activo aumentó, lo ponemos en el debe, caja, y el resultado positivo aumentó, lo ponemos en el haber. ¿Se entiende? Bueno, no le pongo valor para así hacemos más rápido, si no vamos a perder mucho tiempo de la clase. El último, se cancela la deuda con un proveedor mediante la emisión de un cheque que incluye intereses por mora en el pago. ¿Qué les parece? ¿Es modificativa o permutativa? Modificativa, perfecto. ¿Por qué? Porque acá estamos... ¿Positiva o negativa? Ahí está el tema. Estamos cancelando una deuda con un proveedor. ¿El interés es positivo o negativo? ¿Quién lo está afrontando el pago del interés? La empresa. Exacto. En este caso es al revés al que vimos antes. El proveedor a nosotros nos vendió a crédito. O sea, nosotros hicimos una compra a crédito. Teníamos una deuda, que la cuenta es proveedores, que es un pasivo, ¿sí? Y aparece un interés negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos ese cargo, ese interés. ¿Se entiende? Entonces acá
nosotros emitimos un cheque, cancelamos una deuda y además generamos un resultado negativo por el interés. Entonces es modificativa. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir, si les parece. Vamos a ir al programa, para ir en el orden que tenemos. Vamos a ver un pedacito de uno de los apuntes y después hacemos documentos comerciales. ¿Por qué? Porque me interesa que primero entiendan, este lo teníamos abierto como un link. Lo tengo acá arriba. Revelación y captación de datos. ¿Lo ven este apunte? Lo que dice es que las definiciones según el diccionario tenemos qué es revelación, qué es captación y qué es dato. Revelación es decir lo ignorado, una manifestación. Captación es comprender, percibir o incorporar algo, aprender, y dato es antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa. Entonces, denominamos revelación o captación de datos a la primera etapa del proceso contable, a partir de la cual se toma conocimiento de la existencia de un hecho económico, ¿sí? Que son todos estos relatos que fuimos leyendo, que afecta o puede afectar el patrimonio de un ente. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? El famoso comprobante. Según el texto extraído por un autor que es capo de la contabilidad, que es Fowler Newton, en su libro Contabilidad Básica, dice que el proceso de captación de datos no se genera por sí solo. Es necesario que para que el sistema tome conocimiento de los hechos que generan variaciones patrimoniales, existan ciertos impulsos previos. Los elementos que ponen en evidencia esas variaciones patrimoniales son comúnmente denominados comprobantes o documentación respaldatoria. Documentar una operación significa emitir un comprobante, es decir, algún tipo de formulario o elemento que indique las características y en su caso importes o valores involucrados en una operación, ¿sí? Tenemos que tener el monto, ¿sí? Desde otro punto de vista, un documento es también un elemento de archivo, ¿sí? Que permite conservar la historia, ¿sí? El respaldo de una operación efectuada. Acá van a ver la palabra formulario, este es un autor muy viejo, por eso se habla de formulario, ¿sí? Pero es documentación respaldatoria y los tipos de documentos comerciales que vamos a ver. Y existen varias razones por las cuales cualquier organización o empresa necesita documentar las transacciones que realizan. Entre ellas, y las de mayor relevancia, son que son una prueba, ¿sí? En el caso de ser necesario, de la existencia de determinadas operaciones. La documentación respaldatoria, recuerden que estamos hablando de eso, de los comprobantes. Y es aplicable en el caso de transacciones con terceros, compra, ventas, toma de préstamos, etc. La fiscalización o control que el Estado puede ejercer por razones impositivas, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier ente que fiscalice o tenga control sobre nosotros puede pedir esa documentación. Después pueden ser relativas al sistema de información en cuanto a los comprobantes, permiten conocer las consecuencias de la ejecución de los actos de la empresa o de terceros y la evolución de los recursos y obligaciones. Son sumamente necesarias ¿para qué? Para poder contabilizar, ¿sí? Y poder saber qué sucede con los actos de la empresa. ¿Se acuerdan la famosa importancia de por qué hacemos los registros contables, que es para la toma de decisiones? Los comprobantes pueden originarse en la empresa o ser completados fuera de ella. Es el caso en el que se entrega una mercadería vendida a un cliente, se prepara una constancia de tal entrega que es firmada por dicho tercero en señal de conformidad de la recepción de bienes cuya propiedad se transfiere. ¿Qué tipo de documentación? A ver si alguno trabaja o ha tenido alguna compra y le han dado. ¿A qué se refiere a esto? ¿Qué nos dan o qué emitimos nosotros cuando entregamos una mercadería? ¿A alguno se le ocurre qué documentación respaldatoria es? Facturas. El remito, en la entrega. La factura sí es previa para poder la operación generarse y para que se haya pactado una entrega. Pero acá dice, en el caso al que entregue la mercadería vendida a un cliente se prepara una constancia, el remito, ¿sí? La factura y el remito. El remito se firma. ¿Para qué? Para que el cliente tenga la conformidad de entrega. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un remito,
el cliente me puede decir, no me lo entregaste. Entonces, ¿cómo yo tengo la certeza de que esa mercadería se entregó? Supongamos que tenemos un flete, se lo robó el fletero. ¿Entienden? Entonces, por eso existe el remito. ¿Genera registración contable el remito? No, pero sí es una documentación respaldatoria, porque vamos a ver que hay documentos comerciales que son necesarios, pero no generan registración contable, ¿sí? Y otros que sí, que son sumamente importantes para hacer una registración contable. Muy bien acá, Oviña, que había puesto remito. ¿Seguimos? Puede originarse en la empresa y manejarse exclusivamente dentro del ámbito de la misma. Por ejemplo, puede citarse un informe de la producción de la fábrica de un día determinado. Estos son papeles de trabajo, ¿sí? Documentación que maneja la empresa. ¿Genera registración contable? Y no, es un informe. Ahora, si es el caso que dijimos antes, que pasaba de una materia prima a transformarse en un producto terminado para la venta, sí generaría, ¿sí? Si es un informe de producción donde dice que pasa de un sector a otro, del sector de producción al sector de venta. No sé, va a un local la mercadería. Y bueno, sí, ahí sí tengo una registración contable. ¿Por qué? Porque es la transformación de la materia prima junto con el capital humano, si fueron personas las que hicieron la transformación, o maquinarias, a mercaderías. ¿Ok? Después pueden ser emitidos por terceros y controlados dentro de la empresa. Es lo que ocurre con la factura preparada por un proveedor por una compra efectuada. ¿Sí? Ahí tenemos una factura, pero que le emitieron terceros, que luego es sujeto de determinados controles dentro de la empresa acerca de los precios consignados, cantidades recibidas, condiciones de venta, calidad de producto. Eso es lo importante de ver en la documentación de la factura. Si realmente la factura indica la cantidad pactada, el precio pactado, ¿sí? La condición de venta, ¿qué condición de venta? Si es en efectivo, cuenta corriente, cheque, ¿sí? Y bueno, y la calidad es que cumpla con los requisitos que se las compró, ¿ok? Tienen que venir en las condiciones que no estén defectuosas y demás. En general, los documentos que respaldan las transacciones con terceros requieren algunas formalidades específicas, entre ellas la firma de los participantes, ¿sí? Los documentos, por lo general, se firman para prestar conformidad con la operación. En ciertos casos, tales comprobantes no consisten en formularios estándares, sino que asumen otras formas, como por ejemplo un contrato de alquiler. ¿Sí? El contrato de alquiler también es un documento respaldatorio. Por ejemplo, el alquiler de una oficina. De esto debe deducirse que comprobante no equivale solo a un formulario, sino que teniendo un sentido más amplio que el de ese vocablo, ¿cuál sería el de respaldo de cualquier transacción interna o de la empresa con terceros? Eso es como un breve resumen de lo que sería documentación respaldatoria y quiénes la pueden emitir y qué uso se le puede dar. Algunos comentarios de interés, dice acá, las funciones de los comprobantes en contabilidad son las de servir de fuente de información, registro y como medio de prueba hacia terceros. ¿Sí? Terceros pueden ser proveedores, terceros pueden ser el fisco. La revelación de los hechos económicos que afectan el patrimonio de un ente puede ser explícita o implícita. En ambos casos existen comprobantes, solo que en la revelación explícita el hecho se reconoce en el mismo momento que aparece el comprobante, y en la revelación implícita el hecho es revelado por algún comprobante que existía en poder del ente. ¿Sí? Una cosa es que es explícito porque ya el hecho en sí lo genera, pero eso no implica que se registre. Recuerden que para registrar contablemente, yo soy muy hincha, pero funciona, me doy cuenta que funciona el repetir, tenemos que tener una documentación respaldatoria. Bueno, vamos a ir acá, cambiamos de apunte para ir a los documentos comerciales, porque si no ya después entramos acá en el ciclo operativo, que son las operaciones que realiza una empresa normalmente. Acá tienen el apunte de documentos comerciales. Los documentos comerciales son los comprobantes o constancias de los hechos económicos llevados a cabo. El sistema contable captará solo aquellas variaciones patrimoniales que surjan de la documentación de respaldo. Es importante destacar lo que les dije hace un ratito, que no todos los comprobantes dan origen a variaciones patrimoniales. Ahora vamos a ver cuáles sí y cuáles no. ¿Se pueden clasificar los documentos comerciales
según su origen, en de origen interno, que pueden ser de uso interno o de uso externo, o de origen externo. Vamos a las de origen interno. Son confeccionados y emitidos por el ente o la empresa. A su vez, estos se pueden dividir, los de origen interno, los que hace la empresa, los documentos comerciales que emite la empresa, pueden usarse internamente porque son de circulación restringida dentro del ente. Por ejemplo, lo que dijimos antes de un informe de producción, ¿sí? Un pedido de venta, no sé, la oficina de venta, un local, se compromete a una entrega dentro de 3 días, entonces ¿a quién tiene que informar? Tiene que informar al sector que maneja el inventario, al sector de producción, para que se pueda cumplir con el plazo establecido de entrega, ¿sí? Esos son documentos de origen interno. ¿Por qué? Porque los emite y los confecciona la empresa o el ente, y son de uso interno. No les interesa a los de afuera ese tipo de documentación. ¿Se entiende por ahí? ¿Vamos bien? Y después tenemos los de uso externo, que sí son entregados a terceros. Después tenemos los que son de origen externo, que no son confeccionados por el ente, sino que son confeccionados y emitidos por terceros, y los recibe o son entregados a la empresa o al ente. ¿Vamos bien? O sea, para finalizar y concluir, tenemos de origen interno, que son los que emite el ente, y de origen externo, que son los que emiten terceros. Y después los que podemos usar, los que emite el ente dentro de la empresa, que son de uso interno, y entregados a terceros, los que son de uso externo. ¿Me sigue? Sí, después vamos a ver lo de la evaluación. Es como un trabajo práctico, una actividad tipo las que hacemos en clase. Después de la última clase se hace, no se hace online ni nada. Seguimos. Descripción de los distintos tipos de comprobantes. Así vamos a empezar con los comprobantes. Tenemos lo que se llama orden de compra, ¿sí? Es un formulario interno prenumerado, emitido como mínimo por duplicado, que inicia una operación de compra y a través del cual un ente efectúa un pedido a un proveedor. Esto es un pedido, ¿sí?, a un proveedor, detallando los bienes o servicios que desea adquirir. Orden de compra. En él se van a indicar las unidades, cantidad, precio unitario, condiciones de pago, forma de entrega y plazo. No da origen a una variación patrimonial, que quiere decir que no hay una registración contable, ¿sí? Y el original queda para el vendedor y el duplicado queda en poder del ente, ¿sí? ¿Quién emite la orden de compra? Acá vamos a hablar siempre de que la empresa somos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la orden de compra. Se la emitimos a un proveedor, ¿sí? Se indican todas estas características que dice acá, pero eso no va a generar una registración contable. Se hace por lo general por duplicado, el original se lo queda el vendedor, sería en este caso el proveedor, ¿sí? Y el duplicado queda en el ente, o sea, quien lo hace. Remito. Si hay alguno que tiene duda, que escriba o que interrumpa, ¿sí? Yo avanzo porque si no, no vamos a llegar. Es un documento que respalda la entrega de bienes, lo que hablábamos hace un rato, perfeccionando la operación de compra-venta, emitido como mínimo por duplicado. En él se van a indicar el detalle del artículo, la cantidad, o sea, qué tipo de artículo es, con todas las características. No incluye el precio de los bienes, no es necesario en el remito, porque acá lo que es la entrega lo que se necesita certificar, ¿sí? Y el original lo tiene el comprador y el duplicado queda en poder del vendedor con la conformidad del comprador, ¿sí? Se firma porque se recibe la mercadería, se chequea que esté todo lo que realmente se pidió y lo que dice en el papel versus lo que tenemos físicamente, y se firma. Seguimos con la factura. Es el documento que respalda una operación de compraventa de bienes o de prestación de servicios. En ella se indica el detalle del artículo, la cantidad, precio unitario y el total y las condiciones de pago. Da origen a una variación patrimonial, ahí sí la factura da origen, ¿sí? Se va a registrar la venta o la compra, de acuerdo a quién emite la factura. Y el original se lo queda al comprador
y el duplicado en poder del vendedor, ¿sí? Hay una regla general, que si quieren tomar nota, es que quien emite el documento se queda con el duplicado, siempre, ¿sí? Y quien recibe el documento se queda con el original. Si es un emprendimiento que comienza y piden factura, ¿qué se hace ahí o qué factura se emite? No entiendo, Florencia. Profe, Emprendimiento. ¿Cómo? ¿podría repetir lo que dijo recién? Sí. Lo de la Esto es un tip de ayuda a memoria, ¿sí? Quien emite el documento, cualquiera fuera que haya mínimo duplicado, porque si no, no hay partes, quien emite se queda siempre con el duplicado. Si yo soy la empresa y emití una factura, yo voy a tener el duplicado, ¿sí? Y el cliente se va a quedar con el original. ¿Por qué? Porque yo la emití, yo me quedo con el duplicado. Ahora, si la factura me la emitió un proveedor, porque yo hice una compra, yo para registrar contablemente esa compra tengo que tener el original. ¿Quién se quedó con el duplicado? El proveedor, que es el que le emitió. ¿Se entiende? Entonces, el original siempre a quien emite el documento y el duplicado siempre se queda en poder del que recibe. Listo, profe, gracias. Bueno, no entendí lo del emprendimiento, no sé a qué se refiere. Voy a seguir mientras y cuando puedas escribir, amplíame la duda. Ahí vamos a seguir. La condición en que el ente reviste ante el impuesto del IVA, que eso no se ve en este curso IVA, pero es como están inscriptos, van a emitir distintos tipos de factura. Factura A, se debe discriminar la tasa de IVA, emiten factura A los responsables inscriptos, y cuando se le factura a un responsable inscripto, ¿sí? Se hace una factura A. Ahora, se hace una factura B, donde no se discrimina el IVA. No se discrimina quiere decir que no va a estar desglosado en la factura el monto del IVA, ¿sí? En la característica de la factura A, si la venta tiene IVA en este caso, va a ser el monto que se facture, va a ser 1.000 más IVA, ¿sí? Se va a ver directamente el monto total, con el IVA incluido. Ahora, si la factura que se emite es una B, va a estar separado el monto de la venta, digamos, de la operación, y se va a ver realmente discriminado el importe del IVA. ¿Cuándo se emite B? Cuando quien emite la factura es responsable inscripto y le está facturando a un exento, a un monotributista o a un consumidor final, ¿sí? Cuando quien emite la factura es un monotributista o un exento, la factura que se emite es la factura C y no hay IVA, no se discrimina el IVA, ¿sí? Y en este caso siempre va a ser C. El monotributista y los exentos siempre van a facturar factura C, ¿sí? Ya sea cuando le facturen a un responsable inscripto, a un exento, a un monotributista o a un consumidor final. No hay posibilidad de que un monotributista haga una factura A o B, ¿sí? Lo que va a cambiar es el responsable inscripto si le toca hacer una factura A o B. ¿Estamos? Si el responsable inscripto le factura a otro responsable inscripto, va a ser siempre A. Si el responsable inscripto le factura a un exento, a un monotributista o a un consumidor final, va a ser una factura B, ¿sí? Con esta característica de si se discrimina o no se discrimina el IVA. Y acá en todo tienen ejemplos para ver, tienen que ampliarlos un poquito, es más o menos para que tengan un visual de lo que eran las facturas físicas. Ahora la mayoría son electrónicas, ¿sí? A través de la página de AFIP se emiten los comprobantes. Factura electrónica, es un comprobante digital, funcional y legalmente equivalente a la factura en formato de papel, ¿sí? Que la reemplaza en la mayoría de las operaciones de quienes estén obligados u opten por su utilización. Hay diferentes emisores que están obligados a hacerlo electrónicamente, ¿sí? La factura física prácticamente hoy se utiliza cuando se cae el sistema, no hay luz en el lugar donde se hacen las operaciones, no sé, en el local, supongamos, y no pueden emitir factura, y como es una obligación la emisión de factura, no pueden no hacerla, no puede decirle a alguien en un local de ropa, vení mañana que te doy la factura, no, entonces se hace en papel. Entonces acá tienen un resumen
¿sí? En dibujito para que sea más claro lo que vimos acá arriba en este cuadro, ¿sí? Que lo voy a saltear para no perder tiempo. Acá tienen las características que tiene que cumplir, los datos que tiene que contener, la factura, algún ticket. Acá tenemos lo que es un ticket fiscal. Comprobante que respalda una operación de compra-venta y es emitido por controladores fiscales. Deben cumplir los mismos requisitos que las facturas. Son emitidos para operaciones que no superen determinado importe. Acá no aclaro el importe porque eso se va modificando, según ven lo que establezcan las normas impositivas. En él se va a indicar el detalle del artículo, cantidad, precio unitario, total y condiciones de pago. Y da origen a variación patrimonial. Claramente lo que vimos antes, las facturas también dan origen a variación patrimonial y a una registración contable. Cuando yo digo que da origen a una variación patrimonial, quiere decir que vamos a hacer un asiento, ¿sí? Y lo mismo, original va al comprador y duplicado en poder del vendedor. ¿Por qué? Porque quien emite el ticket fiscal, ¿qué dijimos? Que quien emite se queda con el duplicado. ¿Estamos? A ver acá las preguntas. Bueno, no sé, Florencia, qué pasó con tu consulta, si ya está. No hay problema, Dania, podés seguir subida la clase en la plataforma, en el campus. Bueno, vamos a seguir. Nota de débito y nota de crédito. No sé si ustedes alguna vez tuvieron posibilidad de tener en su poder o en sus manos algún tipo de este tipo de documentos, pero la diferencia entre uno y otro se da por lo siguiente. La nota de débito es un documento que siempre se relaciona con una factura incrementando su importe, ¿sí? Tanto para que hacer una nota de débito o una nota de crédito tuvo que preexistir la emisión de una factura, ¿sí? En este caso se relaciona con una factura incrementando su importe. Supongamos que se facturó mal en menos la original, ¿no? O sea, la original sería la factura. En vez de hacer otra factura por la diferencia, se hace una nota de débito por la diferencia que se mal facturó. Supongamos que se tendría que haber facturado una venta por 15.000 pesos y se hizo por 10.000. Bueno, vamos a hacer una nota de débito donde se ponen los datos de la factura que dio origen a la nota de débito, esa información se carga, todos tenemos que tener la factura y vamos a poner en un casillero cuando se hacen la emisión de los comprobantes por la página de AFIP. Hay una parte que para poder habilitarte la emisión de esa nota de débito o de crédito, en el caso de los dos es lo mismo, te pide poner la información de la factura que dio origen a estas notas. Entonces, después sí, el pago se puede hacer por el total, pero no se hace una nueva factura. Estaría mal. A ver, no se debe hacer. Que lo hacen, lo hacen. A mí me ha pasado y no peleado, pero he tenido disgustos porque a veces la gente no conoce esta documentación y me dicen, pero es lo mismo que yo te haga otra factura por 500 pesos, que es la diferencia. No, no es lo mismo. El documento que corresponde es una nota de débito en este caso, porque no estamos haciendo una operación distinta. Fue una operación que no se emitió el documento respaldatorio, el documento comercial de manera adecuada. Entonces, que se haga y que se tome, podría ser. ¿Corresponde? No. ¿Sí? ¿A todos se les cortó? Acá dice Karina que se cortó. Quiero saber, porque yo veo que hay participantes. Ok. Seguimos. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, se ajustará a los requisitos que se deben cumplir con relación a los comprobantes emitidos por las operaciones originarias. Ahí está. Tiene que cumplir con la operación originaria. ¿Cuál es la operación originaria de esta nota de débito? La factura. ¿Sí? Se emite para corregir errores de facturación. Ahí está. Omisión de algún concepto, o se facturó por importe menor al que debería, o por interés y por pago de fuera de término. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con el caso que vimos nosotros en el ejemplo de la actividad práctica de autoevaluación, que se acuerdan que había intereses, ¿cómo tenemos esa documentación respaldatoria para registrar ese interés? No hay nada más de palabra, si tenés un interés que te cobro o que me cobrás. No, va a haber una nota de débito donde se facture. Ojo, cuando hablamos de facturar no es siempre factura, ¿sí? Acá es una nota de débito que conste ese interés. Entonces es por encima del valor original de la factura. Se pone el dato también en esta nota de débito por el caso de un interés generado,
los datos de la factura que dio origen. Y obviamente se hace una registración contable, por eso da origen a una variación patrimonial. Volvemos a repetir, el original queda en manos del comprador y el duplicado en el poder del vendedor. Buenísimo que van entendiendo. Nota de crédito, en este caso sería al revés. Vamos a pensarlo del otro lado. Documento que siempre se relaciona con una factura disminuyendo su importe. Se ajustará a los requisitos que se deben cumplir con relación a los comprobantes emitidos de las operaciones originarias. Lo mismo, tiene que haber una factura, una operación origen, que da cuenta a la emisión de esta nota de crédito, ¿sí? Y se emite para corregir también errores de facturación, en menos, pongamos que facturaron de más, o por ejemplo devolución de bienes. Supongamos que me facturaron 100 unidades de libros, soy una librería, pero 20 vinieron mal, la fotocopia mal, sin tapa, o la tapa rota, o lo que fuera, entonces se hace una devolución. Entonces se hace una nota de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Como bien dice la palabra, tenemos un crédito. En este caso, si en la nota de crédito me la emite un proveedor, tengo un saldo a favor, ¿sí? Como empresa, con ese proveedor. ¿Ok? A veces las notas de crédito se utilizan incluso para anular por completo una factura. Supongamos que directamente está mal hecha la factura. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la nota de crédito por el mismo valor de la factura origen. Entonces se netea y queda en cero la operación. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Corresponde registrar contablemente la factura y luego hacer el asiento invirtiendo, cancelando la operación. ¿Lo hacen todos? No. ¿Corresponde? Sí. ¿Por qué? Y porque me implica hacer una registración contable que en realidad la operación da cero, entonces muchos omiten hacer la registración, pero nosotros tenemos una factura emitida a nosotros. La factura, que es un documento respaldatorio que origina una variación patrimonial, la vamos a registrar, así sea en el mismo día que se anule o se cancele. ¿Cómo se cancela? Contablemente, haciendo el asiento al revés, ¿sí? Los valores y las cuentas que pusimos en el debe, las ponemos del lado contrario, y entonces se netea la operación y queda como que nunca se hizo nada. Sigamos. Y si no, es por la diferencia, ¿sí? Tanto en la nota de débito o en la nota de crédito, claramente no tenemos que duplicar el valor origen de la factura, sino emitirla por el monto que queremos corregir. ¿Estamos? A ver acá. Me pasa mucho, soy gerente del local en Mostaza y siempre registramos. Perfecto. Es que es lo que corresponde, ¿sí? Porque aparte incluso a veces no sucede en el mismo día, ni nos damos cuenta en el mismo día. Entonces, si hay un desembolso de dinero, porque en esa factura se pagó, ¿ok? Supongamos que lo pagamos por transferencia, y bueno, el banco bajó. Yo lo registré ayer, 4 de junio. Y hoy me doy cuenta que, no sé, hay productos que tengo que devolver, o se emitió mal alguno de estos casos que dijimos, tanto de nota de crédito o de débito. Y bueno, tengo que corregirlo, chicos. Claramente que si hay una diferencia, siempre se corrige. Lo que yo les decía, que a veces se omite, si se cancela por completo, ¿sí? Si hay algún dato. A veces pasa que en algún tipo de convenio, supongamos en una universidad, en el caso que trabajo yo, hay convenios, y a veces los convenios requieren que la descripción, ¿sí? Que es un dato muy importante en una factura, diga exactamente que es por el convenio tal y tal y tal, que corresponde al anticipo del 25% acordado, de la resolución, bla, 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 bla. No se puso el 25% de la resolución, bla, 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 ya esa factura está mal. Solamente por la descripción, o sea, el importe, supongamos que está perfecto, o sea, no tengo que modificar eso. Vos decís, y nada más en la descripción, pero está mal. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una nota de crédito, anulo con la nota de crédito el total de esa factura, ingreso en la nota de crédito el número de factura, que les dije que es un dato que se solicita, porque si no, no me permite emitirla, y después genero una nueva factura con la descripción correcta. Ahí tienen un ejemplo buenísimo, porque no necesariamente la nota de crédito puede ser generada por una diferencia monetaria, por decir, un impacto en el monto, sino quizás en la descripción. O un pedido, no sé, pusimos en una librería, estoy con la librería hoy, una librería, lapiceras negras y eran lapiceras azules. Y bueno,
Sí, son lapiceras negras, azules, bueno, pero si el cliente o nosotros al proveedor le queremos exigir que diga exactamente lo que nosotros compramos, y bueno, se puede pedir, ¿ok? Seguimos. Orden de pago. Es un documento de uso interno. ¿Se acuerdan que teníamos que algunos eran emitidos por la empresa, pero de uso externo? Esto es de interno. Prenumerado, mediante el cual se autoriza el pago de una obligación y sirve como medio de control interno para la salida de valores. Debe estar firmado por la persona responsable de la autorización de pagos. Va acompañada de la documentación vinculada a la operación de pago y da origen a una variación patrimonial. Esta sí da origen. ¿Por qué? Porque va a salir un pago, ¿sí? Esto es un papel interno donde el área que hace los pagos, ¿sí? Previamente hay un gerente o alguien que da la autorización, ¿sí? A un jefe o algo, entonces se hace esa orden de pago. ¿Para qué? Porque a veces hay ciertas burocracias, entonces quien emite el pago tiene el documento respaldatorio para decir, mire, esto fue autorizado, no lo pagué porque quise, ¿sí? No todas las empresas utilizan todos los documentos que estamos viendo, chicos, pero existen y tienen que conocerlos. Recibo. Documento que respalda el pago y cobranza realizada por el titular de la obligación. Es importantísimo como la factura. Si yo no tengo un recibo, no puedo hacer una registración contable ni de cobro ni de pago. ¿Sí? Está bien. Podemos tener, no sé si es una transferencia, el comprobante de transferencia, ¿sí? Pero lo que corresponde es tener un recibo, ¿sí? Que nosotros emitamos un recibo cuando nos pagan, o que el proveedor nos emita un recibo si les pagamos. Se debe detallar los comprobantes cancelados, o sea, la información de la factura que da origen, ¿sí? Y se debe indicar si la cancelación es total o parcial. Y los valores recibidos y entregados. El original es para el que paga y el duplicado para el que recibe el pago. ¿Por qué? Porque quien lo emite se queda con el duplicado. El recibo, yo recibo el dinero, yo emito el recibo, yo me quedo con el duplicado. Cheque común, documento que representa una orden de pago pura y simple librada contra una entidad bancaria, con fondos suficientes en la cuenta corriente bancaria del emisor, y en caso contrario, siempre que se posea autorización para girar en descubierto. Algunos bancos permiten a determinadas empresas a girar en descubierto, ¿sí? Entonces, si la empresa no tiene dinero, pero tiene una autorización, mientras no supere ese monto de autorización en descubierto, se puede pagar igual. El titular de la cuenta emite un cheque a nombre de quien debe cobrarlo, completándolo con los datos de fecha, importe, número y letras, la firma de la persona o personas autorizadas que previamente la han registrado en el banco, ¿sí? Que son los autorizados, apoderados de las cuentas. Luego tenemos el caso de los diferidos, que la única diferencia con el cheque común es que este posee la existencia de una fecha de pago distinta a la de su emisión. Se ponen dos fechas, siendo el plazo máximo entre ambas fechas 360 días. Después tenemos ambos tipos de cheques se pueden emitir con la leyenda no a la orden, que significa que no puede ser cobrado por ventanilla del banco, ni endosado que se pasa a otra persona, a un tercero, sino que debe ser sí o sí depositado en una cuenta bancaria. Si dice no a la orden, la única forma de cobrarlo es depositándolo en la cuenta. Cruzado puede ser endosado a un tercero, y para su cobro solo puede ser depositado en una cuenta bancaria. Sí se puede endosar, pero tiene que ser depositado. Y al portador no indica el nombre del beneficiario. Ese es medio peligroso porque si se extravía, lo puede cobrar quien lo encuentre. Y tenemos también lo que es el pagaré. Es un documento que representa una promesa escrita de pago para cancelar en una fecha determinada cierta suma de dinero. Se incluye en el mismo lugar y fecha donde se firmó el documento, fecha de cancelación de la obligación, lugar de pago, nombre de la persona cuya orden se debe efectuar el pago, el importe, el número y letras, la moneda en que se debe pagar, firma de la persona que se compromete a pagar, y sí da origen a una variación patrimonial. El original va para el beneficiario y el duplicado queda en poder del librador. ¿Sí? Bueno, luego tenemos estos últimos que son boleta de depósito, que es un documento que sirve de respaldo de los depósitos efectuados por la ventanilla del banco o por el cajero automático. En el primer caso se confecciona un formulario que consta de dos partes y en el que debe figurar número y tipo de cuenta bancaria,
monto de depósito y el detalle de los valores depositados. El banco archiva el talón, esto ya casi ni se usa, boleta de depósito, ¿sí? Y tiene un sello, y en el segundo caso, en realidad ahora es lo que emite el cajero automático, el comprobante, ¿sí? Luego tenemos los extractos bancarios, que ahora se bajan directamente desde las páginas de los home banking, que tienen el detalle de los movimientos de la cuenta durante un periodo que nosotros podemos establecerlo desde hasta, y según lo establecido en el Banco Central, el banco considera válido el extracto si no es objetado por el titular de la cuenta dentro de los 30 días de emisión. Y después tenemos el certificado de depósito de plazo fijo. Cuando nosotros hacemos un tipo de inversión a plazo fijo, el banco emite un documento, ¿sí?, o la entidad financiera con la cual le hacemos el plazo fijo, como constancia del depósito, del dinero efectuado en un plazo determinado, a cambio de que el depositante va a recibir un interés, que en este caso es positivo, una renta, y también se va a detallar la fecha, el titular, el dinero depositado, el plazo, el tipo de interés, el monto y la fecha de vencimiento, ¿sí?, que hay condiciones de que al vencimiento se pueda renovar automáticamente o se deposita el capital más el interés automáticamente cuando vence. Bueno, esos son los comprobantes. En realidad no, el recibo es el recibo, el documento respaldatorio es recibo, pero muchos se manejan con el comprobante de transferencia. Lo que corresponde es que para que haya una registración contable se pida un recibo, ¿sí? Depende de la informalidad que tenga el comercio o la empresa, pero bueno, si estamos hablando de una empresa importante, sí o sí lo cuenta con ello. Hay que exigirlo, porque lo emitimos nosotros cuando pagamos, que nos den un recibo, y al revés, en el caso contrario. Bueno, nos quedaría por último el apunte de activo y pasivo corriente y no corriente. Si me dan un minuto, tengo que contestar, un mail, un segundo, y ya vuelvo, ¿sí? Vayan revisando, es como si fuera un break en presencial, si tienen alguna duda, que ya vamos por cerrar el curso. Denme un minutito, por favor. Ya estoy. En un segundo, disculpen, pero era medio urgente. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de lo que vimos? No, profe, se entendió todo. Vamos bien. Esos son los documentos comerciales. No, coma, vamos bien, ¿no, Melanie? No me digas no, vamos bien. Importante de los signos de puntuación. Bueno, vamos a seguir entonces. Genial. Ustedes no saben la felicidad que me da que todos entiendan, porque les dije ya en otras clases y al principio de esta, el tema de la virtualidad en algunas cuestiones es complicado. Y para mí el tema de la contabilidad es una materia que en su momento, cuando fue la pandemia, el primer cuatrimestre lo tuve que dar virtual, y realmente fue todo un desafío, porque es muy difícil tener la capacidad de poder llegar a todos sin verles las caras, porque ninguno prende la cámara. Me gustaría conocerlos, verlos, si son jóvenes, si son gente grande, bueno, o esto del feedback de saber si ustedes trabajan, si se dedican a esto, si por el motivo por el cual se anotaron, trabajar estas cuestiones de las actividades en grupo, que puedan debatir entre ustedes, se hace como más participativo y más lindo, ¿no? Pero está bueno eso de la presencialidad.
pero bueno, surgió en esta oportunidad ofrecerlo de manera virtual, tuvo mucha repercusión, y bueno, me gusta que ustedes me manifiesten de su lado cómo van, y que es claro, o sea, lo del foro entiendo y rezo siempre que no haya consultas porque entendieron y no porque no acceden al campus. Por favor, accedan al campus porque yo controlo eso. ¿Sí? La última conexión de cada uno, nosotros contamos con esa información que es parte del chequeo de la presencialidad, entre comillas, del curso, ¿sí? Porque al ser sincrónico, que lo pueden ver las clases, el que entren a ver la clase ya a mí me queda registrado que ustedes accedieron al campus. Entonces, es importante eso para parte de lo que es aprobar el curso que puedan tener su constancia de participación, ¿no? Bueno, buenísimo, acá veo, hago cursos en UNAVA hace un par de años, todos muy interesantes. Qué bueno, Mónica, muy bien. Bueno, me alegro mucho, hay un montón de cursos. Si sale todo bien, voy a lanzar la siguiente parte de así que se supone que apenas termine debería de continuar, pero bueno, lo estoy todavía trabajando y viendo una cuestión de cerrar un par de cosas de horarios y demás. Pero como hubo repercusión y va bien, la idea es sacar otro, así que estén atentos para cuando salga la inscripción. Y fíjense y anótense porque hay un montón, bueno, ya saben que son gratuitos, hay presenciales, hay virtuales, y la verdad que son herramientas que están buenas y que tienen los virtuales esta posibilidad de que a veces uno no cuenta con el tiempo, no sé, fijo de tal día, de tal hora a tal hora, poder estar y ver, y uno puede ir viendo de aparte el material se sube, y bueno, y nada, está piola, así que no dejen de participar. Sigamos, activo corriente y no corriente, y pasivo corriente y no corriente. El activo corriente está formado por todos los bienes y derechos que se van a consumir, enajenarse es vender, si es sinónimo de vender, o hacerse líquidos, equivalente de efectivo, en el ejercicio normal de la actividad económica de la empresa. O sea, que se da a entender que es en el plazo inferior a un año, ¿sí? Menos de un año. A eso se lo llama activo corriente, a todos los bienes y derechos que se van a consumir, enajenar o hacerse líquidos en un plazo menor a un año. Son los elementos que se emplean en el día a día del negocio y que por eso no permanecen durante mucho tiempo en el patrimonio. Por ejemplo, la mercancía o mercadería, dinero en el banco o efectivo, cantidades que los clientes deben a la empresa, ¿sí? Los deudores por ventas, se supone que si son deudores por ventas no son de un plazo mayor a un año, son plazos menores que se acuerdan el pago, ¿no? O sea, el compromiso de pago que tienen esos clientes con nosotros. Por el contrario, el activo no corriente está formado por todos los bienes, inversiones y derechos que forman la estructura de la empresa por ser necesarios para su funcionamiento a lo largo del tiempo. Son los que no se integran en el proceso productivo comercial y pertenecen a la empresa por un plazo superior al año. ¿Sí? La diferencia básicamente es menor a un año, mayor a un año. Menor a un año se trata de activo corriente, mayor de un año, activo no corriente. ¿Qué ejemplos tenemos de activo no corriente? Los inmuebles, la maquinaria, las inversiones financieras a largo plazo, o sea, a largo plazo hablamos de más de un año. Y como se observa, la finalidad a la que se destinan los elementos y su facilidad para convertirse en dinero de una forma más o menos rápida es lo que hace que formen parte de un grupo o de otro, del grupo corriente o no corriente. ¿Se entiende? Cuando el activo tiene la posibilidad de hacerse líquido, venderse, consumirse, por ejemplo, una materia prima en el plazo inferior a un año, lo vamos a llamar activo corriente. Y si es mayor, activo no corriente. A ver el chat qué dice. No hay problema, quien se tenga que ir, ya estamos terminando. Igual es sencillo, es cortito, es una hojita. Y lo mismo pasa con el pasivo. La misma, digamos, lógica surge con el pasivo para distinguir corriente o no corriente, sin una cuestión de plazos, pero acá en este caso son las obligaciones o deudas, ¿sí? Significa que la deuda, cuando es corriente, tiene un vencimiento inferior a un año, o lo que es lo mismo es a corto plazo. Por el contrario,
Pasivo no corriente significa que la deuda a la que se refiere tiene un vencimiento superior a un año, ¿sí? Que es a largo plazo. Por ejemplo, un préstamo, ¿sí? Si el préstamo que nosotros tenemos que pagar es mayor a un año, lo vamos a meter, digamos, en la parte de pasivo no corriente. Si es menor, corriente. ¿Por qué? Porque en la presentación de los estados contables o balance general, se diferencia y se separa en el cuadro que se presenta las cuentas. Primero van las de activo corriente, después activo no corriente. Del otro lado, porque es una igualdad, vamos a tener pasivo corriente primero, después pasivo no corriente, y abajo las de patrimonio neto y resultados. ¿Sí? Entonces, es por eso que se agrupan de esta manera. Por ejemplo, un préstamo, la parte, ojo, la parte, si el préstamo es a un año y va transcurriendo el tiempo, en un momento, en el ejercicio, supongamos que es mayor a un año el préstamo que yo saqué a 5 años, una parte de ese préstamo la voy a exponer dentro del pasivo corriente y otra parte dentro del no corriente. ¿Por qué? Porque hay una parte, la de hasta el año, las cuotas hasta el año, supongamos que son cuotas mensuales, 12 cuotas son menor a un año la cancelación y el pago. Entonces yo lo tengo que mostrar en pasivo corriente, por más que sea una única deuda, ¿sí? En un único préstamo. ¿Se entiende? Pero en la exposición, al momento de mostrarlo, yo la parte inferior a un año y hasta un año, la voy a mostrar el monto, lo voy a separar y lo voy a mostrar dentro del pasivo corriente. Y el resto, a partir del segundo año, todas las cuotas que yo deba, el monto del préstamo que yo deba a partir del segundo año, lo voy a mostrar en el cuadro en la parte de no corriente. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar en el caso de un activo, que sería, por ejemplo, un crédito con un proveedor. ¿Sí? La parte que sea cancelable, si tenemos algo a mayor plazo de un año, se muestra la parte menor a un año en una parte, que es el activo corriente, y el mayor a un año en el activo no corriente. ¿Se entiende? La misma operación origen puede estar expuesta, se dice, separada. Y se va a ir corriendo cada cierre de ejercicio. Bueno, hasta acá terminamos. Espléndido el tiempo, pudimos hacer todo. Ya está todo el material en el campus. Lo único que no les había puesto es la solución de la actividad práctica que hicimos, que me gustaría que lo repasen y que algunos, si tiene alguna duda sobre alguno de los ejemplos, me escriban en el foro. Esto es un poco para obligarlos a escribir en el foro, ¿sí? O sea, y yo también identificar si estas que tenían dudas, si eran modificativas o permutativas, si quedó claro, ¿sí? Recuerden lo que siempre les estoy repitiendo, modificativas generan resultados. Lean el enunciado como si fuera una acción, una operación, algo que está sucediendo, ustedes están en la empresa y pasa eso, ¿sí? Y pónganle el valor que quieran y razónenlo de esa manera, ¿ok? Así que traten de verlo, de resolverlo, para que ustedes solos lo razonen. El foro, tengo entendido que todos ven las preguntas. No sé si los que entraron alguna vez en el foro 1 hubo algunas preguntas, pero fueron relacionadas a la parte administrativa más que nada, que no veían el material y qué sé yo, si vieron las preguntas de los demás. Porque quizás ustedes mismos pueden contestarse y aclararse las dudas. ¿Sí? Todos se pueden imprimir, aunque no es por qué tiene que ser PDF, no sean ahí. Yo los subí todos en Word. Si no pueden imprimir, están las clases. Claro, Estela lo dice ahí. Todo está en los archivos, ¿sí? Hay uno solo que tiene en otro formato que les va a abrir como un link, que es el de captación. Ah, ahí está. Ese no llegamos a terminar de verlo. Espérenme, que es el del link. Que eso quiero que lo vean ustedes, aparte de la solución, si quieren rehacerlo. Espérenme un minuto. El apunte, a ver acá, no, en este. El apunte de revelación, de captación y datos,
no lo llegamos a ver, la parte de ciclo operativo, que es fácil, es el ciclo, cómo funciona, las compras, se cobra, son las operaciones básicas. Y acá abajo tienen ejemplos con números de las variaciones patrimoniales, ¿sí? Si llegan a tener alguna duda de esto, vayan despacito y lo van a ver como si, en vez de ser con un asiento contable como lo vimos en el Excel que les fui diciendo, lo van a ver con los nombres de las dinero, deuda con pagaré, y puesto en forma de cuadro de igualdad. ¿Ven? De este lado tienen el activo, acá va el total, y acá el pasivo y el total. Y van a ir apareciendo operaciones que van a ir modificando la situación patrimonial inicial, ¿sí? Cualquier duda me escriben en el foro. Les pido por favor que adelanten las dudas en el foro. Si yo veo que hay muchas sobre lo mismo, arrancamos la clase que viene retomando este apunte, haciéndolo rapidito para que la última clase no nos quede nada fuera, ¿sí? Pero perdón que se me pasó porque habíamos cortado este apunte por la mitad. Si pueden convertirlos, bárbaro. El que no puede hacerlo, me lo pide por el foro, por favor. Así no tengo que subir todo. Por favor. Bueno, les mando un saludo y muchas gracias por haber participado. Y estoy a su disposición. Nos vemos el lunes que viene, que es la última. Chao, chao. Chao, gracias.